Hola queridos idealistas, bienvenidos a la sala de lectura El Rincón de Don Quijote. Quisiera comentarles que en el 2023 tuve muy buenas lecturas y me gustaría compartirlas con ustedes por si se interesan en leer alguna de las historias que leí en el 2023, pero en esta ocasión quisiera iniciar el año con una recomendación de las lecturas que estoy teniendo en este 2024, por supuesto. La primera es una lectura que inicié al finales del 2023, pero la terminé en enero de 2024 y me refiero a lo que podría ser la primera novela que leo de este autor, Torcuato Luca de Tena. Por lo poco que leí sobre él es que publicó varias historias, varias novelas. Era periodista, pero me refiero a que las novelas que en algunas ocasiones se llevaron a la pantalla grande. Me parece que en una plataforma de streaming están presentando lo que sería su novela Los renglones torcidos de Dios. No he visto la película, no he leído el libro, así que no puedo hablar mucho sobre el tema. No me gustaría ver la película, quisiera leer el libro, porque me gustó mucho la manera de cómo narró esta historia que les voy a contar, que se llama Pepa Niebla. Esta edición lo encontré en Libros de Viejo. Según entiendo, la publicación de esta novela fue en 1976, 70, alrededor del 70, o sea que tiene más o menos como 50 años. Lo que nos va a narrar el autor en esta novela en primera persona, el personaje de lo que es Jaime Gades Dartmoor, que es precisamente en primera persona, escribe sus memorias por prescripción médica. Nos está contando lo que es su infancia, la relación con su mamá, con su papá, con las mujeres sobre todo, las mujeres que influyeron para poder llegar en el estado en el que está. Porque nos vamos a dar cuenta en el principio de la novela de que la prescripción médica es precisamente porque él tiene un trastorno. Algo en su mente no cuadra, algo no está bien y quieren adentrarse en la vida de este personaje para saber qué es lo que ha ocurrido y por qué razón hizo lo que hizo. Porque obviamente cometió algo perturbador y por esa razón está recluido. No está en prisión, está en un centro psiquiátrico. Entonces lo interesante de la novela es precisamente eso, ir con el autor, con el mismo personaje ficticio, todo es ficticio, es un drama, pero es el mismo personaje el que nos va narrando su historia. Y también nos vamos a adentrar en su mente para poder dar con el punto clave de por qué ocurrió lo que ocurrió y por qué razón está recluido en un hospital psiquiátrico. También nos vamos a adentrar en lo que es la novela precisamente. Hay varias mujeres que influyeron mucho en su vida de este personaje de Jaime Gades. Perdón por el nombre, es muy difícil de pronunciar. Es Jaime Gades Dartmoor. Hay varias mujeres que influyeron mucho en este personaje y nos va a ir narrando precisamente la etapa en la que estas mujeres se fueron presentando y lo que ocasionaron. Y Josephine Mist, que es el nombre del personaje principal, él lo apropia y le da ese título, Pepa Niebla, que es un nombre corto y traducido de Josephine Mist. Y lo que vamos a descubrir es por qué este personaje en particular y no los otros se vuelve una pieza clave dentro de su ahora sí que su manera de ver la vida y sobre todo su relación con las mujeres. Es una grandiosa novela, si quieren leerla, el final es sorprendente, es abrupto, es impactante, pero está muy bien escrita, está muy bien contada y se puede disfrutar sin ningún problema. El siguiente título que voy a recomendarles es El bosque del cisne negro de David Mitchell. Este título eh, lo encontré en ferias de libro, de lo que era libros de viejo, libros nuevos y libros, por ejemplo, este.
Libros de viejo, libros nuevos y esta edición que es más bien importado, porque la traducción es española, lamentablemente. No me di cuenta de ello ya hasta que lo comencé a leer, pero se disfrutó. David Mitchell es el autor precisamente de una novela que se titula Cloud Atlas o El Atlas de las Nubes y también se llevó a la pantalla grande. Este no creo que se haya llevado a la pantalla grande. Esta novela es una parte, según entiendo, es como ciertos aspectos narrados aquí son biográficos del mismo autor, porque la historia que nos narra es de un jovencito que tiene 13 años y vive en una comunidad en Londres, mientras hay un conflicto con el tema de unas islas que estaban tratando de administrar y el asunto con los gobernantes en Argentina que también querían ahora sí que desviar la atención y hacer que el gobernante de esa época tuviera un poco más de popularidad porque su mandato estaba siendo ahora sí que señalado por ciertos aspectos de derechos humanos. Entonces, el conflicto parte un poco de ahí porque nos va narrando lo que es la convivencia con los personajes que fueron a la guerra, sobre todo viéndolo desde la perspectiva de este jovencito que conoce a ciertos personajes que tenían que ir a la guerra y sobre todo el resultado. No es precisamente todo el libro hablando de este conflicto, es más bien la vida de este joven en una época muy compleja porque llegan después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial y tratar de ir acomodando las piezas en su lugar para que la sociedad funcione y llega en el momento en lo que es en los años 80 donde ahí se presenta otro conflicto y creen que podrían comenzar una tercera guerra mundial, pero no pasa de ahí. El miedo es siempre latente, pero solo al principio de la novela. El jovencito tiene un problema que es el ahorcado, él le llama así porque él es tartamudo, pero su condición no es como podríamos decir muy específica, simplemente la tartamudez le ataca en ciertas frases, en ciertos momentos, entonces tiene algo que ver con el tema de la cuestión psicológica. Entonces hay momentos en los que sí se traba, pero hay otros en los que no, pasa de largo. O aprende a convivir con la tartamudez y busca las palabras para evitar el tropiezo. Entonces, cambiando alguna palabra con la que no tiene un conflicto, pues logra transmitir su mensaje o lo que quiere decir sin tener ese problema de trabarse con las frases. Es una novela muy entretenida, lamentablemente la traducción es de España. Algunas palabras son muy difíciles para Latinoamérica poder asimilarlas porque no tienen una traducción literal, porque son propias del pueblo español, pero en general es muy buena novela. Si se consigue, si logran conseguirla en una traducción para Latinoamérica, es El bosque del cisne negro de David Mitchell. Es una grandiosa novela. Denle una oportunidad, es fantástica. Y obviamente tiene muchas páginas, pero es la vida de un jovencito y su proceso de aprendizaje, también por el tema de la familia, tiene mucho para poder dar un contexto amplio sobre cómo es el crecimiento en una época tan complicada. Esto por el lado de esta novela que leí también en enero. Y nos vamos con el tercer título. El tercer título es un clásico de ciencia ficción. Les decía, el clásico de ciencia ficción que quise leer porque ya tenía ganas de hacerlo es El hombre invisible en esta edición de Maestros del Fantástico. Yo pensé que la novela iba a ser un poco más larga porque pues se ve un poco más de páginas de lo que realmente fue. Está también incluido en esta edición un relato corto.
Entonces, la historia del hombre invisible no es tan larga como parece. Lo quise leer porque había visto la película de La ladrona de libros. También la novela la he leído, por supuesto, es recomendable. Pero dentro de la historia de la película, la ladrona de libros está leyendo precisamente este libro, El hombre invisible, a Max, cuando Max está enfermo. Y como no tiene otro título, pues lo que decide hacer es ir a la casa donde hay libros para sustraerlos y poderle leerle a Max otro título que no sea el mismo, el, el hombre invisible. La situación con el hombre invisible es que yo no quise saber mucho sobre, ahora sí que la historia en sí, quería que me sorprendiera y vaya que lo hizo. He visto una adaptación de una película que se hizo con el actor Kevin Bacon. Me parece que la película tiene el nombre de El hombre sin sombra. Es una película muy rara porque es muy violenta. El hombre sin sombra me imagino que por derechos de autor no quisieron ponerle el hombre invisible, no sé. Yo pensé que estaba mal basado en el libro, pero no. En la historia del libro, el personaje del hombre invisible es bastante malo. Tiene el poder de hacer lo que él quiera simplemente porque no lo ven. Entonces puede meterse a las casas a robar o puede golpear a alguien simplemente porque sí o porque le trae cierto rencor o puede planear un asesinato y puede hacer lo que quiera. No hay forma de atraparlo porque nadie lo está viendo. Y eso es el personaje del hombre invisible es lo que intenta llevar a cabo. Obviamente con ciertos personajes que lo van a intentar atrapar y detener para evitar que cometa alguna atrocidad. Y esa es básicamente la trama. El hombre invisible descubre la forma de desaparecer, o sea, de que no lo vean, para poder hacer lo que le interesaba. Era progresar en la ciencia, pero lamentablemente la sociedad lo orilla a cometer ciertos actos pues fuera de su moral, por decirlo así. Pero bueno, el hombre, siendo que tiene ese poder de presentarse en cualquier punto y hacer lo que él quiera, es precisamente, me imagino que es el declive de una mente que pudo haber construido algo importante para la sociedad, pero se desvía y lo que hace es causar terror. No es un terror muy concentrado, no es una novela de terror, es ciencia ficción, es precisamente eso, narrarte una historia contando ciertos hechos y ciertos detalles técnicos para poder darle veracidad a esa historia y tratar de descubrir qué es lo que va a ocurrir con ese personaje. Es una muy buena historia si quieren adentrarse en El hombre invisible de H.G. Wells. Yo acabo de iniciar con este autor y me gustó. No fue la gran cosa, pero sí me gustó la manera de narrarlo. Es que yo esperaba que el hombre invisible fuera alguien bueno, que estuviera haciendo algo importante o que tuviera un cierto drama. Pero no, el autor lo llevó por otro lado y nos presenta un personaje sociópata o con ciertos toques psicópatas. Y me gustó mucho la forma de narrar la historia de El hombre invisible de H.G. Wells. Por último, la novela que elegí para el mes de febrero, el mes del amor y la amistad, Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera. ¿Qué puedo decir de la novela? Es un clásico, se ha hecho una adaptación cinematográfica, pero siento que resumir esta novela en 2 horas es muy complejo porque sí tiene ciertos detalles que los personajes de Fermina y Florentino, que son los dos principales, que el amor que sienten va a trascender el tiempo, que Fermina tiene que madurarlo y Florentino tiene que aceptarlo. Es muy complejo tratar de traducir esta obra en 2 horas de película, es muy difícil, me imagino.
Ojalá y hubieran hecho un muy buen trabajo. No he visto la película, no me gustaría verla porque arruinaría mucho la esencia de lo que he leído, y es una gozada, es un fascinante cómo este autor logra transmitir las emociones y poder también darle forma y color y textura y lo que es la personalidad de cada personaje que va apareciendo en la novela alrededor de los personajes principales, que es Fermina Daza y Florentino Ariza, que son los dos enamorados que tienen que, ahora sí que madurar mucho en el amor, porque siendo muy jóvenes y enamorados desde los primeros años de lo que es el despertar de este sentimiento, de esta emoción, y no logra concretarse porque Fermina se da cuenta a tiempo de que pudo haber cometido el peor error de su vida, pero a la vez se da cuenta también con el paso del tiempo de que hubiese sido mejor haber cometido ese error. Pero no se cambian, ya no se puede regresar al pasado y hacer las cosas de manera diferente. Lo que se pretende es que se avance para poder llegar a una conclusión y también descubrir que el amor que se sentían era sólido, era fuerte, era consistente, y entonces trascender el tiempo. Pero lo que se puede descubrir es precisamente el amor que logra pasar esas barreras, sobre todo del tiempo y de las acciones de los demás, llegar a una conclusión, llegar a un punto en el que ya los dos deberían de estar juntos, no porque deban de estarlo, simplemente porque ya maduraron lo suficiente para aceptarlo. Es una grandiosa novela. Tienen que leerla, pero sí tienen que tener paciencia porque el autor es muy... Eh, su estilo es muy de narración de eventos, de hechos, de personajes. No hay muchos diálogos y la situación es muy, de una forma muy corrida. Entonces, pero aún así se disfruta porque se va desarrollando la historia conforme va narrando los hechos y las acciones de los personajes. A veces te encuentras con que las situaciones son muy cómicas, en otros momentos es muy dramático, en otros es perturbador y en otros sí te pone a reflexionar muchísimo sobre lo que está pasándole a los personajes. Por el momento es todo. Estos han sido los libros que he leído en este 2024. Todos los que acabo de mencionar son muy buenos. Si alguien quiere leerlos, por supuesto, acérquese a estas lecturas que recomiendo muchísimo. Si quieren adentrarse en otros títulos, por supuesto, también pueden hacerlo, descubrir a otros autores o a algún otro tema. La mayoría de los libros que estoy recomendando pues, son novelas. En su mayoría son ficción. No he mencionado todavía si son alguna ficción histórica o no ficción, porque decidí empezar por algo menos complicado y tratar de encontrarle un poco más de amenosidad a las historias que voy leyendo. Muchas gracias por ver el video, nos vemos en el siguiente.